damos la calurosa bienvenida a todas, todos y todes por conectarse a esta tercera sesión, pues recordando que Jóvenes Democracia somos un movimiento conformado por juventudes de izquierda que tenemos el principal objetivo de incidir en la vida pública de nuestro país y promover el ejercicio de nuestros derechos humanos. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que formarnos políticamente y escuchar la voz de la experiencia? Por eso es un grato gusto para mí tener con nosotros a un referente de la cultura y de la lucha desde la izquierda, el maestro Paco Ignacio Taribo II. Me voy a permitir leer una breve semblanza de su trayectoria. Él es escritor, periodista y activista social. Realizó estudios por las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como la licenciatura en Historia por la ENA. En la actualidad es director general del Fondo de Cultura Económica. Es fundador de la Asociación Civil para Leer en Libertad, un proyecto cultural de fomento a la lectura y de divulgación de la historia de México. En 1986 creó la Asociación Internacional de Escritores Policíacos. De 1998 a 2012 coordinó el Festival Literario de la Semana Negra de Gijón en España. Ha sido director de las series editoriales en México, Historia de un Pueblo y Crónica General de México, del suplemento cultural de la revista Siempre y de las revistas Crimen y Castigo y Bronca. De 2012 a 2015 se desempeñó como secretario de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. En 2008 recibió la Medalla al Mérito en Artes otorgada por la Asamblea Legislativa por sus aportaciones a la historia, literatura y a la cultura de la Ciudad de México. Es autor de más de 40 obras de distintos géneros literarios y entre sus títulos más destacados se encuentran los siguientes: Pancho Villa, una biografía narrativa del 2006, Temporada de Sopilotes, una historia narrativa de la decena trágica del 2009, El general Orejonese, sobre Mariano Escobedo del 2012, Pancho Villa, Toma de Zacatecas del 2013, 68 del 2016 y Patria I, la gloria y el ensueño que forjó una patria, de la revolución de Ayutla a la guerra de reforma de 2017. Es entonces un nuevo, reitero de nueva cuenta, un gusto contar con su presencia y sin más preámbulo, pues le damos el uso de la voz a nuestro ponente. El único problema de hablar de temas como estos es que te puedes mover en puras generalidades y estarle dando vuelta al rizo. Pero si pudiéramos profundizar un poco más, tendríamos que hacernos preguntas más o menos cáusticas. Yo vengo de una generación donde la política y la cultura estaban íntimamente ligadas. La generación que llamaría del 68, que participó en movimientos sociales en la década de los 70, en los años previos al movimiento estudiantil del 68, el núcleo de activistas de la izquierda tenía, yo no sé si muy claro o muy obligatorio o muy necesario o muy sano, una relación con la vida cultural. Muchas veces nos preguntamos, los activistas de estos años, ¿de dónde sacábamos el pensamiento político, la energía, la construcción de lo que llamarías la columna vertebral de todos nosotros, los referentes? Y la respuesta solía ser de mecanismos de apropiación de la cultura. Éramos inoxidables por, por no solo la clara conciencia de que este país tenía que cambiar en profundidad, sino éramos inoxidables porque nos alimentábamos de cine, novelas, obras de teatro, canciones. O sea, había todo un mundo electoral, perdón, un mundo cultural. Vea, la influencia de las elecciones en estos últimos días ya te hace que patines con las palabras.
un mundo cultural que estaba acercándote alrededor tuyo y del que te apropiabas. Muchas veces, en largas conversaciones con esta generación militante, que participábamos lo mismo que en movimientos estudiantiles, en movimientos campesinos, en apoyo y trabajo en el movimiento sindical o en el proceso de construcción de un partido que luego sería el PRD, se pudriría y tendremos que rehacerlo a través de Morena. La pregunta era de dónde nos alimentábamos día a día. Y muchas veces esto había que guardarlo en el closet, no estaba, no formaba parte de un discurso racional articulado, pero éramos bastante conscientes de este fenómeno de cultívate, que eso es lo que te da la gasolina del combate. Ah, muchas veces entramos en debate con la vieja izquierda y el debate con la vieja izquierda estaba envenenado. Ah, de repente la vieja izquierda decía, ustedes, y se refería a los que teníamos menos de 30 años, leen literatura de evasión. Y le reviramos desde el concepto puro. ¿Qué demonios es la evasión? La evasión es la fuga, te escapas de algo. ¿Y de qué te escapabas cuando leías ciencia ficción, fantasía, novelas de vaqueros donde los indios eran los buenos? ¿De qué te escapabas? Te escapabas de modelos de cárcel de la vida cotidiana. Te escapabas de las penurias ideológicas de una izquierda que pecaba de doctrinaria, demagógica, sectaria, ¿sí? A la búsqueda de pensamiento crítico y lo encontramos en todos lados. Es una generación que tuvo que pelear eh, ácidamente para reivindicar no solo las virtudes de José Alfredo y de Cuco Sánchez en la construcción de ideas muy importantes, como no soy monedita de oro, al lado de volver a apropiarnos de las oberturas wagnerianas. Y en medio de este desmadre de gustos, pues es una generación que se construyó oyendo a las trovas, tanto la latinoamericana como, y la cubana, obviamente, como la española. Lo que nos marca y nos define muchas veces no estaba en el manual o en el libro de economía política tradicional, estaba en un poema uh, que nos perseguía. Blas de Otero, que escribía en los años 50 en la España franquista, uh, poemas como Cuando ya nada se queda personalmente exaltante, más se palpita y se vive más allá de la conciencia, más allá de la conciencia, ciegamente existiendo, fieramente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. Gabriel Zelaya se volvió hímnico para nosotros, a un pulso que golpea las tinieblas. La metáfora es tan afortunada, que cuando después de tener trabajos de mierda para poder sobrevivir, porque éramos clase media, chambea lo menos posible en pendejadas para poderte dedicar a militar. Cuando regresabas a tus casas en los territorios de la clase media urbana, en Monterrey, en el Bajío, en la Ciudad de México, uh, rendido por situaciones, fuimos la primera generación que vivió el abuso del transporte. Los que militábamos en el DF terminamos en Ecatepec a las 11 de la noche esperando un camión verde que tenías que colgarte de las puertas para poder llegar hasta Santa Clara o Jalostop. Ah, ¿De qué nos alimentábamos? Nos alimentábamos de eso. Nos alimentábamos de una composición cultural. Conforme fuimos creciendo, esto era más potente todavía. Ah, y de repente uno encuentra
en generaciones que nos siguieron algunos vacíos extraños, ah, algunas voluntades de leer todo lo que se haya escrito sobre el Che, pero no ser capaces de encontrar las claves del tipo de comportamiento de Ernesto Guevara a partir de un poema. Ah, y sentíamos como que algo raro estaba pasando. Con la generación de ustedes esto es un misterio para mí. Nunca descubro qué están leyendo, qué están oyendo, qué les gusta, qué les deja de gustar, de dónde se alimentan. Y me hago preguntas de cómo es posible que no hayan leído Espartaco, todos ustedes. Para mí un libro que en mi generación era funcional, que además no circulaba y donde había un ejemplar estaba tan manoseado, tan roñoso de los préstamos que se caía en las páginas cuando por fin llegaba a tus manos el Espartaco de Howard Fast. Ah, esta sensación de que es posible una izquierda inculta, a mí me desconcertaba profundamente, profundamente. O era que no sabía las claves culturales de otras generaciones. Y en ese sentido uno naufragaba o se movía en un espacio temporal extraño que decías, ¿de dónde se alimenta esta bola de tingüindines pequeños y peludos? ¿No? ¿De dónde construyen sus modelos? Y usabas metáforas muy agresivas. ¿Quién vas a cargar en tu mochila, compañero? Ah, pegado en tu mochila, ¿Dora la exploradora o el zorro? ¿No? O Robin Hood, chinga. Lo cual implicaba tener que haber leído algo de Robin Hood en algún momento de tu adolescencia, pues, ¿no? Y desde luego Robin Hood te llevaba a Bertolt Brecht, cuando Brecht decía, es más honesto robar un banco que fundar un banco. Ah, este tipo de materiales que construyen lo que llamarías una columna vertebral eran la clave. Si repasabas la historia de México, encontrabas esto en todas las generaciones. La encontrabas en la generación de la independencia de Hidalgo, influido por los libros sobre la Revolución Francesa. La encontrabas entre los liberales del 19, ¿sí? La encontrabas potentemente en las lecturas del socialismo cristiano de Felipe Ángeles. La encontrabas en cómo se formó Carrillo Puerto. La encontrabas aquí y allá, y desde luego la super encontrabas en la generación del 68, donde la ciencia ficción, por ejemplo, bien, poner un ejemplo, para invitarlos a ustedes a leer ciencia ficción y no manuales de marxismo pinches, es como muy provocador, man, pero de veras se los recomiendo. La ciencia ficción representó como lectura durante mucho tiempo lo difícil de entender, lo imposible, lo contradictorio, la visión del futuro para entender el presente. Y entonces ahí estaban algunos de los elementos de la revolución sexual prefigurados en los años 60. No hubo que llegar al final de los 60, ¿sí? O leer novela policíaca, el pensamiento racional, deductivo. Mi generación la adquirió porque éramos fans de Sherlock Holmes. Conan Doyle fue leído a los 14 y 15 años por mi generación, diciendo, ojo, contra el pensamiento mágico de los que promueven la religión sin contenido, el pensamiento racional de Sherlock Holmes, que dice, si trae cacahuates en la bolsa es porque viene de África, jalado de los pelos absolutamente, pero invitaba al pensamiento racional, invitaba a la lógica, invitaba al sentido común. ¿Con qué te formas políticamente? Te formas una clara definición, con una clara definición de que el mundo en el que vives es esencialmente injusto y que no es regularmente injusto para todos, es particularmente injusto para algunos. Y cuanto más pobre, más duramente va a ser injusto para ti. Una vez que tomas una perspectiva clasista, ¿sí?
que se puede expresar en primero los pobres o el pueblo unido jamás será vencido, me da lo mismo si te gusta Quilapayún. Ah, una vez que adoptas esta perspectiva de defensa de minorías o de mayoría, minorías que son muy mayoritarias en nuestra sociedad, ¿con qué la alimentas? Perdón, pero la contaminación está produciendo que tenga la garganta para el perro. La alimentas con la cultura, el trabajo político-cultural. Y muchas veces llevar el libro, un libro a un campamento de huelga tiene efectos mucho más importantes en lo inmediato y lo mediato que irte a tirar un pinche rollo. Mi generación decía rollo mata carita y rollo aburre y rollo pasma. Y hay que entrar a la vivencia del ejemplo, la vivencia de la formación sentimental. Parece el colmo que un materialista como yo esté dando cursos de formación sentimental. Pero bueno, ni modo, eso les pasa a ustedes por invitarme. Hubiera invitado a otros más racionalistas y más cuadrados en cuanto a su idea del fenómeno político-cultural. Yo sigo pensando que una de las claves generacionales, y somos una generación, nosotros y ustedes, o dos generaciones, o varias generaciones, ¿qué importa? Que estamos al borde de un shock, el shock que va a producir unas elecciones que van a alargar el proceso de la cuarta T y darle más espacio y vida, o que va a permitir una regresión peligrosísima en términos de la reaparición de una derecha que parecía muerta y que está bastante muerta, pero que hay que acabar con ella, porque esta derecha que hoy nos invade y nos presiona y nos desinforma, ¿qué tiene? Tiene el 90% de los medios de comunicación todo el día machacando. Tiene el cúmulo de mentiras más grande del mundo. Y de repente, gentes como Krause te dirán que él estuvo en el 68. Usted está metido, está en el closet de su casa. Yo nunca lo vi. Y los que estuvimos en el movimiento estudiantil tampoco lo vimos. O te dirá Aguilar Camín, la libertad. Sí, fue un paniaguado que vivió del cuento pegado a las prebendas que soltaba un sistema, particularmente un sistema presidencial corrupto, podrido, que te compraba conciencias y que se presentan hoy como los intelectuales. Los intelectuales. Deben tener el intelecto escondido en el fundillo, man. De veras, de veras, de veras, estamos confrontados a una ofensiva ideológica, etcétera, que además trae cuerda abajo. No solo es la mentira, la calumnia, el abuso descarado de informaciones falsas, sino también una propuesta, la propuesta del individualismo neoliberal salvaje y el de con tus uñas te rasques, dedícate a ascender la pirámide del poder y lograr ser algo. Y esta extrañísima filosofía del emprendedor, palabra aparecida en el closet de los diccionarios que ya nadie usaba, ¿sí? Ah, ¿qué propone? Una y otra vez. Proponen la soledad contra el baile colectivo. Proponen el dinero como objeto central y único de la vida. Proponen el egoísmo como filosofía. Y proponen el analfabetismo funcional. He ahí por qué el trabajo político-cultural se vuelve más importante y más profundo. De cualquier manera, yo no vine a tirarme un rollo, ya estoy hasta la madre de tirar rollos, llevo días y días bombardeando la fortaleza enemiga, sino un poco a platicar con ustedes, cómo perciben el trabajo político-cultural, la generación de ustedes, qué cosas les parecen importantes descubrimientos, cómo demonios se apropian de la cultura como un instrumento de transformación profunda en lo individual y de construcción de eso que hemos llamado la columna vertebral de cada uno de nosotros. Por lo tanto, rollo menos y ábrase el chat y comenten, escucho, oigo, y hay 5 por ahí que opinaron.
Déjame seguirlos para ver qué están diciendo. Sí, si no, también lo que pueden hacer compañeras y compañeros es abrir sus micrófonos y dar su intervención brevemente. Chipi, Así que adelante, quien quiera hablar, si no, por acá tenemos en el chat unos comentarios. Daniel Vilchis le comenta que le debe mucho a usted, pues su amor por la historia de México es apasionante gracias justamente a su trayectoria. Aquí tenemos una mano levantada. Raimundo, adelante. Ok, buenas tardes a todos. Es un placer tener aquí a tan reconocido escritor, don Paco Taibo, y mi pregunta es, nosotros aquí en mi municipio, soy de un municipio pequeño de la Sierra Norte de Puebla, y queremos empezar a hacer espacios de formación política para jóvenes. Tenemos aquí todavía muy arraigado el priismo y queremos desaparecerlo. ¿Cómo me recomendaría empezar para a hacer esos espacios pequeños de formación para jóvenes, de cómo se integraran en la política? yo diría no empieces por la política. Crea una microcasa de la cultura, llévale música, hazte una biblioteca chiquitita, 4 tablones y 8 ladrillos, empieza a rolar, organicen conferencias, éntrenle por el lado de las tradiciones locales, creen un club de lectura. Yo creo que ahí haces política, y haces política en el mejor sentido de la palabra. ¿Le puedo decir, sabe de dónde soy? ¿De Bueno, le dónde? puedo comentar de dónde soy. Soy del pueblo de Necaxa, donde está presente todavía el sindicato de electricistas. No sé si he escuchado. Sí, claro que he escuchado. No, y un placer estar aquí con usted y muchas gracias, por Gracias a ti. Ármalo, haz un club, organiza. Y si Hagamos algún día quiere ustedes igual venir, de locos que tú y agarren y un si placarito. si algún día quiere venir, aquí está su casa, ¿eh? Se agradece, pero la última vez que me dijeron aquí está su casa, no paré girando por la República. No, está muy bien, muchas gracias, por su respuesta. Bueno, aquí tenemos también a Joaquín Martín, que alzó la mano. Adelante. Gracias, gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Maestro, muchas gracias por sus palabras. Yo quería, bueno, tengo dos preguntas. La primera es, si, digo, aparte de estas cosas que se vienen sobre respecto de la reforma al Poder Judicial, y demás cosas que se están criticando y de las que se están hablando últimamente, si van a seguir habiendo, más movimientos, más ideas o más reformas para llevar la cultura a las y a los mexicanos, porque usted ha dicho en varias ocasiones que somos un pueblo al que se nos ha secuestrado la historia. Entonces, si también, si también se van a hacer nuevas políticas respecto a la cultura en la administración que se viene. Sí, desde luego. Y vamos a volver a regalar libros en cantidades significativas. 5 millones regalamos en este último sexenio. Y además dar énfasis a las conferencias de los debates sobre la historia de México. Es bien importante porque el estudio de la historia te da una perspectiva diferente. Te dice, de aquí venimos, estos somos y hacia esto vamos. Te da una conexión con el pasado que se prolonga en el presente. Ujú. Y, ok, muchas gracias. Y mi segunda pregunta es un poquito, es lo que usted siempre ha dicho. ¿Usted cree que Juárez ya recobró su color primitivo? Sí, ya ahora sigue siendo moreno y fuman puro. Había que quitarle el problema de que me lo volvieron estatua y al volverlo estatua, pues lo blanquearon, ¿no? Pero Exacto. yo creo que ya lo logramos, devolverle a Juárez la profundidad de lo que fue. Ya no tiene el color verde Hulk. Bueno, el problema del color verde Hulk es cuando la política priista era, tú haces una estatua, las estatuas se te envilecen al paso del tiempo y originalmente son de cobre o de bronce y terminan de verde Hulk. Exacto. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Por acá tenemos una pregunta de José Vega. Adelante. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí. Bueno, mi pregunta para usted, maestro, era, en un tiempo en el que la inestabilidad política, esto me refiero al pasado, la inestabilidad política y social, brindaban al pueblo las condiciones para una mejor definición ideológica, o sea, una toma de partido, porque bueno, me imagino que como usted mencionaba en la conferencia, ¿no? En su tiempo había, se llegó a fraccionar la izquierda hasta cierto punto, pero sobre todo había esta oportunidad para que quien no tomaba partido era un tibio. Sin embargo, hoy que estamos viviendo un periodo de estabilidad política con la 4T, y eso permite que exista un sector, no mayoritario, pero un sector importante de gente que se considera apolítica o que simplemente no quiere tomar partido, nosotros, ¿qué podemos hacer para impulsar en aquellos grupos de los no convencidos la concientización y sobre todo que no se llegue a confundir o no se llegue a propagar tanto la idea de decir que la objetividad es lo mismo que permanecer neutral? Para nada, la objetividad no tiene nada que ver con la neutralidad. Básicamente, enfrentas no solo con jóvenes, sino con viejos o con conservadores cerrados o con los que se tragan las mentiras que produce la televisión y la radio vomitivamente todos los días. Te encuentras mala información, desinformación, información fraudulenta y la gran tarea que tenemos todos es confrontarla, ¿sí? Confrontarla. Estaba viendo un cartel asqueroso que están moviendo, ya, diciendo, hay que elegir a una presidenta mexicana católica y no alemana, y ya sea, enfrentando la figura de Claudia con Xochitl. ¿De dónde le sacaron lo de que Claudia es alemana? Y alemana. Ah, este, esta desinformación basada en la calumnia y en el fraude y en la mentira, hay que combatirla día a día. Pero también hay que combatir la apatía. Y la apatía solo se combate de una manera, demostrándole a alguien que los males de lo individual son males del colectivo. Que si no logra triunfar en esta vida, no es un problema de que sea más o menos tarado, aunque tiene una componente, no tenemos duda, hay varios por ahí que está cabrón que triunfen en la vida con los recursos que les dio la vida, sino también un problema de espacios sociales, que las universidades no se cierren y que admitan menos estudiantes, que haya becas que no te permitan dedicar tu tiempo a estudiar. Son cosas que están pasando y hay que explicarle a la gente de que este momento que estamos viviendo en torno a la 4T está siendo impulsado por una política social nunca antes vista en la historia de México. Nunca en la historia de México hubo una política social que cubre todo el espacio: becas, apoyos, apoyos a la tercera edad, apoyos a las madres solteras, libros de regalo, bibliotecas, creación de centros culturales. Toda esta política de apoyo social es la que les da un espacio de supervivencia en el cual pueden reencontrarse. Es bien importante que combatamos la mentira con información. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, informándonos y cultivándonos. A la larga, pienso que si convenzo a los 200 compañeros que hoy nos acompañan en este Zoom de que leer una novela es divertido, ameno y formativo, y un día de estos, después de que pasen las elecciones, me invitan y me voy a dedicar a proponerles novelas a leer a ustedes, a preguntarles si han leído esto y han leído lo otro y no han leído esto, ¿por qué no lo han leído? Abrir un poco los caminos en un universo en el que me muevo con singular facilidad y alegría, que es el universo de la lectura. Entonces ahí tomen nota y vuélvanme a invitar después de las elecciones para hablar de recomendaciones de libros que deberíamos estar leyendo y que además podemos conseguir baratos porque hemos abaratado seriamente el libro en México en estos últimos años. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Tenga por seguro que vamos a tomar su propuesta de invitarlo nuevamente pasando las elecciones
para que nos dé unas buenas recomendaciones de lectura que puede ser muy formativa y valiosa para todas nosotras y nosotros, porque entendemos que si estamos aquí es porque tenemos la iniciativa de formarnos políticamente, de crecer como personas interesadas en la política, y en ese sentido sería muy valioso para nosotras y nosotros contar con su participación de nueva cuenta, y pues probablemente podamos armar también una actividad para rifar libros y colaborar a esta labor cultural tan importante. No De sé si hecho, podemos empezar por una reunión para recomendar libros, pero en la segunda, al final de esa reunión, podemos empezar a crear clubes de lectura y conseguirles libros gratuitos para esos clubes de lectura. exacto, nos parece muy, muy oportuno en estos tiempos. No sé, maestro, si tenga tiempo para una última pregunta. Me quedan 7 minutos antes de salir corriendo. ¿Alguien tiene una última pregunta? Aquí un usuario que no tiene nombre acaba de alzar la mano. Adelante. Sí, bueno, hola a todos. Yo todavía no voto porque soy menor de edad, pero, o sea, pues hay como mucho bombardeo ahorita de información en redes y obviamente no procesamos todo bien. Entonces, pues, ¿qué hacer ante como tanta información para aprender a, a elegir a quién queremos? Mija, yo confío en tu sentido común. ¿Tú confías en tu sentido común? No, no confías en tu sentido común. Si confiaras en tu sentido común, no me harías esa pregunta, porque no es necesario que puedas votar. Seguro que tienes a alguien en tu entorno al que puedes decirle, oye, ¿y esto es verdad? ¿Esto es mentira? Infórmate y contraataca. Cada ciudadano tiene esta capacidad. ¿Y en dónde? En el mercado, en la cola del banco, en el salón de clases, ¿sí? No nos callemos, no dejemos que los saludes de desinformación inunden nuestras vidas y miremos hacia otro lado, duro con ellos, duro contra ellos. Gracias. Gracias, maestro. Y para finalizar, un mensaje que quiera darle a la juventud que hoy nos escucha en este foro, un consejo. Vamos en la recta final de un proceso electoral, echémosle ganas. Nos quedan días y en algunas partes de la República la batalla por conquistar el voto de uno o dos indecisos van a ser fundamentales. Metámosle cañón. Identifiquemos los argumentos de la abstención, del no me importa, de yo voy a votar conservador porque qué chingados, hay que ser muy bruto para votar conservador, pero bueno, votar a la derecha y no identificando la derecha con el PRI, el PAN o el PRD, que son los causantes y que además mienten como bandolero. Hay carencias de medicinas, pues digan la verdad es que mientras ustedes gobernaron este país, saquearon los hospitales y se producen fenómenos verdaderamente terribles. Un hospital que era dirigido por un tipo que era el dueño de la farmacia de enfrente y que negaba medicinas los médicos de ese hospital para obligar a que fueran a comprar en privado. Ese es el México del PRI, el PAN y el PRD. Y con qué jeta y con qué cara se atreven a decir que hay carencias de medicamentos. Pues ustedes las construyeron, ustedes construyeron el negocio de una industria farmacéutica dedicada al business y no al servicio social. Y entonces hay que contestarles y darles la vuelta. ¿Qué mensaje? Vamos, sonrían, vamos a ganar. Muchas gracias, maestro, por su tiempo, por sus consejos, por la valiosa información que compartió con nosotros, que estoy segura nos llevará a la reflexión acerca de qué tipo de personas interesadas en la política queremos ser, si las que no se informan o las que optan por el camino de la información, de la crítica, de entrar a esta formación profunda a través de la cultura, lectura y arte, que sin duda harán que
desempeñemos un mejor papel como personas ciudadanas, como personas votantes o simplemente como personas que forman parte de una sociedad conjunta que nos duele y no queremos que nos siga doliendo. Muchísimas gracias por su tiempo. No tomen en vale mi oferta. Nos vemos después de las elecciones para hacer una recomendación de libros que sería bueno y divertido y ameno y apasionante leer y ver si de ahí podemos dar el brinco hacia crear clubes de lectura. Ir Claro haciendo con más tiempo, poder platicar y contarme. Yo ya este lo leí, pero y este otro, y hablar más. La dinámica de las conferencias a mí me espanta, tira rollo y no sabes. Y de hecho, el que tengas apagadas las caras de todos ustedes, pues te pone medio nervioso. Por ahí Joaquín sonríe de vez en cuando y se le agradece. Pero el resto del personal, ¿qué cara están poniendo? Hagámoslo eso, Omar. Ahora ya sé que tengo otro aliado ahí con una sonrisota y Frida, bien Frida. Y David, con una sonrisísima. Y Jorge, bueno verlos. María Fernanda, baja la cabeza, que estás cortada. Bien. Y Natalia, caray, man. Es importante, tienes que hablarle a la gente a la cara y tienes que recibir retroalimentación. Una conferencia funciona si logras hablarle a la gente a la cara y decirle, Mariana, ¿qué estás leyendo? Y Mariana va a decir, nada, y te voy a linchar, tienes que leer esto o lo otro. Y Daniel, que está por ahí en zona de sombra, ¿qué andas leyendo, Daniel? Me da gusto verlos. Gracias, Sí, gracias. no tiren la invitación. Sigan los mismos caminos con los que llegaron a hacerme la invitación y con gusto, pasando las elecciones, organizamos una conferencia de recomendación de libros y la posibilidad de formación de clubes de lectura. Claro que sí, maestro. Vamos a tomarle la palabra y lo estaremos aquí invitando. Ándele, hasta luego. Bueno, pues el maestro ya salió. Les agradecemos su disposición para entrar aquí. Como saben, muchos y muchas de nuestros invitados tienen la disposición de seguir compartiendo con nosotras y nosotros. Estamos abiertas y abiertos a sus propuestas. Si quieren que de pronto más adelante se invite a una persona invitada en particular que les interese escuchar, que les interese que cuente acerca de su trayectoria de vida, acerca de cómo llegó a la política, a la lucha por el activismo o demás, pues acérquense a nosotros para que podamos gestionarlo. Estamos muy contentas y contentos de que sábado con sábado podemos contar con su asistencia y se van sumando nuevas compañeras y compañeros. Así que esperamos que este proyecto pues siga como hasta ahora y encuentren en él un espacio para poder expresarse libremente, para poder dar forma a sus ideas y bueno, esperamos seguir contando con esa participación. Cuídense mucho, no olviden registrarse para la emisión de su constancia y estamos a la orden en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Hasta luego.